darle la bienvenida a esta Aurora, ¿qué tal? Que vamos a hablar hoy de mascotas, pero quiero comenzar con animales, con críptidos, con animales y además con sucesos paranormales que ahora la inteligencia artificial nos ayuda a identificar. O a ¿Cómo estás, recrear, Aurora? Jeje, muy buenas noches, bendecidas noches, monje Rocco, monje Venancio, precioso chat, ahora. bendecidas noches. Ay, ¿qué tal están? Pues Ya teníamos ratito, ¿no? Sin noche macabrona, ya estamos reconectándonos con nuestros orígenes, básicamente. obvia. Sí. No, espérate, sí tenemos noche macabrona cuando te llega el recibo de la tarjeta de crédito. ¿A poco no esa es noche macabrona? Ay, no. Sí. O Rocco en la mañana, cuando sale al espejo con las lagañas, las chingüiñas, así, ¡ay! Dices, eso es madrugada macabrona. Mientras yo preparando las siguientes tomas, el monje Venancio se aprovecha para atacarme, pero deja Ya que sabes esté cómo bien soy. concentrado y te voy a dar tu Ya sabes arrastrada. cómo soy, ¿para qué me Te voy a dar invitas, una papá? arrastrada que no vas a poder Sí, con ya sabes. ella, ¿eh? Ya me tienes Cuando harto. quieras, papacito, cuando ya vete aquí te doy tu arrastrada, papacito. Nos damos un Das tu desgreñón. arrastrada, ya me tienes Un harto. desgreñón. Cuando quieras, nos damos un desgreñón, papacito. Me va a Hay poner. un cartel, hay que hacer un cartel así como el que hiciste ahorita del Chihuahuita contra espíritus. Así lo vamos a anunciar: Monje Rocco versus Monje Venancio, sábado 11 de la noche. No sé dónde vi un truco donde se escondían navajas de rasurar entre los pelos largos, para que si te dan un Ay, qué feo. para que si me das un desgreñón, agarraba las navajas y se te cortaba las manos. Ok, Turbio. bueno, ¿han escuchado hablar de la bestia de Gabedán? ¿De qué? De Gabedán, la bestia de Gabedán. ¿Gavedán? No, yo no. No me suena. Fue durante 1764 a 1767 que un animal aterrorizó Francia. Este animal... Con razón le hiciste así bien francés. No, no. Le Gabedán, la bestia Gabedán. Hasta la metiste natural. Se fue descrito que tenía el tamaño de una vaca. Okay. Y tenía una habilidad, tenía la forma de un lobo, pero también parecía como un lobo cruzado con una hiena. O sea, como que era un híbrido, no necesariamente un lobo. Y fue responsable de 113 muertes, 50 heridos. ¿Hace cuánto tiempo? Esto fue en 1760 lo dije, 1764 a 1767. Oh, entonces ocasionó muertes. 113 muertes, 49 heridos. Y de esos 113, 98 fueron parcialmente comidos por esta bestia. Okay. O sea, ¿solo recuperaron partes? Sí, nada más recuperaban partes. Entonces, hay muchísimos grabados de la época de este animal. Según esto, dicen que lo cazaron, pero jamás lo cazaron. Y pues imagínate el tamaño de una vaca, o imagínate el tamaño de un lobo del tamaño de una vaca, pues tremendo, ¿no? Entonces, hay mucha evidencia, o sea, hay mucho documento histórico de los destrozos que hizo este animal y cómo la gente lo veía, porque aterrorizó por casi 4 años Francia. Pues es una época, si estamos hablando de finales del siglo XVIII, finalmente de los 1700, estamos hablando de una época donde todavía había grandes extensiones de bosques, todavía no había no había una explosión de la población humana, ¿verdad? Y que había sido, que estaba además, la mortandad era altísima. Entonces, la existencia de bestias, de grandes bestias, todavía era muy posible. Y en el caso de Asia, de Francia,
si estaba cercano, si ese pueblo estaba cercano a los Alpes o a algún lugar montañosa, pues lo primero que piensa uno son los lobos, y otro animal que también está es el oso, los osos, el oso pardo, el oso pardo, que es peligrosísimo. Eso estaba al sur de Francia. Sí, pues hay ahorita, actualmente, en la actualidad, hay osos en España, osos pardos en España, hay osos en Francia, muy pocos, pero todavía existen osos. Entonces, pudiera ser un oso en el caso que hubiera mayor explicación, y en otro caso, bueno, pues alguna bestia. Sí. El lobo de Cadri. Qué lástima, Margarita, que se perdió los $80, ¿verdad? Ay, Sí, se perdió los $80. Sí, bueno, yo le pedí. Que no se supo su canción de. No se supo la del lobo. Ay, no, qué bueno que lo perdió. Qué bueno que lo perdió. Ay, no, ya me estaban echando a mí la culpa. Pero te voy a decir una cosa en su defensa, esa canción no es de los 80, yo creo que esa canción era de los 90, ¿no? No, Dulce, Canción de los Lobos, es de los 80. ¿Sí? Bueno, le pedí a la inteligencia artificial que buscara las descripciones de la mayoría de las personas que lo vieron y lo reconstruyera de acuerdo a esas descripciones. Ay, tu móndriga inteligente, mejor en vez de ponerte tú, mejor vamos a invitar a la inteligencia artificial que te sustituya. Pues es que nos permite ver, o sea, no es lo mismo un grabado a que veas lo que veían ellas. Entonces, esto es lo que sacó la inteligencia artificial por el tamaño, ¿cómo se llama? Las descripciones. O sea, coincidían que más bien parecía como un lobo gigante, entonces. Un lobo del tamaño de una vaca o de un caballo. Entonces, de acuerdo a los más de 80 testimonios que hay, la inteligencia tardó 20 minutos y me dijo, pues esto sería un promedio de lo que la gente veía. O sea, qué aterrador, ¿no? Bueno, o no sé si estaban muy chiquitas las francesas o qué, pero pues ese lobo estaba gigantesco. Sí. Ahora es posible, mi pregunta para ti, ¿es posible que ese lobo haya sido otro animal? O sea, ¿qué piensas tú que mató a tanta gente? Mira, en la época glacial, que no hace mucho, digamos, la última glaciación que fue hace 10,000 años, y que todavía había mamuts y había tigres dientes de sable y todo eso, yo digo, pues ha de haber sido alguno de los últimos animales que sobrevivieron de la era glacial, o qué habrá pasado, o algún animal que se haya escapado de Grecia, de un lugar más árido, porque ya más cercano a Grecia, más cercano ¿cómo se llama? Al Medio Oriente, hay tigres, hay leopardos, hay otro tipo de animales. No, pero no hay récords históricos que en 1767 había lobos de este tamaño, del tamaño de este. Vamos a decir que efectivamente era atípico. Podemos decir que es atípico y aquí no califica lo del chango, que era obviamente identificable. Esto es atípico. ¿Atípico sí o no? Yo digo que en esa zona probablemente ya habían cazado a todos los a los osos, y que llegó de algún otro bosque vecino, un oso, y que fue el que empezó a atacar. Y bueno, que lo confundieron con uno, porque solamente es el único animal que se le puede acercar en tamaño a una vaca. ¿Pues tú crees que ellos no conocen los lobos? ¿Tú crees que estos campesinos no lo saben identificar? Siempre los ponen como ignorantes, como, no saben la diferencia entre un oso y un lobo. También creían en los vampiros y creían en tanta cosa. Bueno, había razones por qué. Acuérdate que mucha gente era enterrada viva. Sí. Entonces, cuando de repente abrían sus féretros por alguna razón o querían robar sus joyas, pues los encontraban así como con la cara de terror y las uñas así. Entonces, por eso les encajaban también cosas. También a lo mejor se escapó de algún zoológico, como dices tú, alguna hiena o algo, porque ya había zoológicos en aquella época.
A lo mejor se escapó de algún zoológico. Es atípico, monje Venancio. No por el tamaño simplemente es atípico. Sí. Es atípico. Vamos a decir Pero que sí es. Que hay animales que se ponen de moda, les atribuyen cosas y después desaparecen. Ve el ejemplo más cercano, el chupacabras. O sea, ya pasó de moda. No, pero aquí hay documentación. Te enseñé como 4 ilustraciones de la época y hay muchísimas más. O sea, este ser está documentado. El mismo rey de Francia mandó varios cazadores a matarlo. Ver, ahí vengo, toca la puerta, no sé quién se está. Ay, santo Dios, ¿quién será? Oye, ya es tarde, ¿verdad? Okay, es muy tarde, cuidado, ¿quién es? Sí. Ay, y si no regresa el monje Venancio. Mira, me dejó un doble ahí. Tú, Aurora, estás muy callada, ¿qué pasa? Me duele mi pancita. Pero es que estoy pensando ahorita en esto que estás, de este ser, de este críptido que estás platicando. Honestamente yo no lo conocía, pero la ilustración que te dio la inteligencia artificial, el chat se va a burlar de mí, pero lo que te dio la inteligencia artificial a mí me hizo pensar en el diseño que le dieron a los hombres lobo en Crepúsculo. Me los recordó, me recordó no, la que sacaste de inteligencia artificial. Me hizo pensar en los hombres lobos de Crepúsculo. Pero, o sea, el que haya grabados de la época, que esté documentado los casos. A ver, 113 personas no son desvividas y que les falten bracitos o piernitas sin que lo hubieran investigado más a fondo, ¿no? Pensando de una manera lógica. 1, 2, 3, dices, ay, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Pero 113 personas que trascendieron y 49 heridos que sí lograron sobrevivir y describieron exactamente lo mismo, ya te hace pensar. Yo honestamente estoy de acuerdo con el monje Venancio en que tú sabes que los bosques europeos son muy espesos. Estamos hablando de los años 1700, no saben, estaba muchísimo terreno sin descubrir, sin ser pisado por el hombre. Entonces yo creo que sí había varios animales que fueron evolucionando, adaptándose, y sí, tal vez conforme se fueron acercando a los humanos fueron acabando con ellos hasta que pues los extinguieron por completo. Yo siento eso. Yo honestamente sí estoy de acuerdo con Venancio en que pudo ser algún tipo de lobo u oso evolucionado y que habían ido acabando con él poco a poco. Sí se intentó acercar a las aldeas humanas. No sé, eso es lo que a mí se me ocurre. Que sí era algo que ya estaba por extinguirse o ya era el último. Porque vamos, 2, 3 personas dices, ok, puede ser otro ser humano, ¿no? El que esté causando daño. Pero 113 personas y 49 heridos, no, ya. No, sí te pone a y pensar en algo más. delegaciones de rey para matar la bestia. Hay películas de esto, ¿eh? Si tú buscas, hay películas de la bestia de Gabadán. Hicieron una película francesa de eso. Hay una película de este monstruo, así que, bueno, siempre me ha fascinado. ¿Se acuerdan de este caso que hablamos, la batalla de Nuremberg? Claro. Que fue la cosa más aterradora. Para los que no saben, en la batalla de Nuremberg pasó el 14 de abril de 1561 en el pueblo de Nuremberg, Alemania. Monje Venancio, te encargo que veas y que leas lo que la gente pone también. Es muy importante la participación de la gente y que estemos al pendiente de eso. Que pudo haber sido fue un león, también pudo haber sido un león, te digo que se haya escapado. Pero no hay leones del tamaño de una vaca. Sí, pero acuérdate las historias de los pescadores, pues tampoco es una cosa lo que diga la gente, pero se ve grande y pues se ve más grande, pero un león es un animal grande. ¿Y había leones en esa parte de Europa? Había leones, te voy a decir que había leones ya pegaditos a Israel, a Siria, a Grecia, en su tiempo, en tiempos muy antiguos. Sí había muchos animales por allá todavía. Así que bueno, esta es la batalla de Nuremberg, que pasó el 14 de abril de 1561, donde la gente de repente empezó a ver que se desató una guerra entre esferas. O sea, así lo dicen porque ellos no tienen una cultura de ovnis o de objetos voladores.
Ajá. La gente dijo que habían cientos, no una, cientos, y eso no es de extrañarse porque hemos visto a veces como formaciones de ovnis de 10 o 15, pero dijeron que habían cientos de color rojo, de grandes colores, de distintos colores. Ajá. Algunas esferas eran oscuras, había cilindros largos como tubos, y además que había como especies de cruces muy brillantes, y que al final llegó como una flecha grandota en forma de triángulo, que fue la que tiró a varios de estas figuras que estaban en el cielo. No había una cultura de ovnis, y para prueba de eso quedó este grabado, que es el grabado de esa época, y y fue visto por mucha gente en el atardecer. A las 5 o 6 de la tarde se estaba metiendo el sol cuando empezó eso. También hablan de que muchas de estas naves caían, no en la ciudad, sino a lo lejos, y veían que salía humo. O sea, un pinche desmadre había con esa batalla. Entonces, pues yo dije, a ver, otra vez, ChatGPT, dime, interpreta esto, o sea, toma los testimonios tal como lo vio la gente y Sí. dinos si estuviéramos ahí, que hubieran visto, ¿verdad? Mm. Y lo que me dio está como terrorífico, ¿eh? Ahora veo por qué el grabado hasta están con miedo todo el mundo. Eso es lo que interpretó. Le dije, por favor, y mira que me analizó también por 10 o 15 minutos. Dijo, a ver, decían que era así, que era así de estos colores. Dice, esto es una aproximación de lo que pudieron haber visto estas personas si tú hubieras estado ahí el 14 de abril de 1500 y tantos. Y esto es lo que nos muestra. Ándale. Sí, es que así es como se ven actualmente ciertas descripciones, dicen círculos, esferas metálicas, figuras de puros, y bueno, y triángulos, y mucho ese tipo de cosas. O sea que literalmente presenciaron una guerra de las galaxias en ese momento. Bueno, la teoría es de que nos iban a atacar y que al parecer había pues unas naves ahí que nos estaban protegiendo. Parece ser que también por las que viven, las que salen de las profundidades las que salen del mar y del mar y de la tierra y del Popocatépetl, y de los volcanes, que dijeron, no, papacito, ya está tomado esta tierrecita. Sí. Eso es lo que dicen. O sea, no encuentro, pero que era obviamente una batalla. O sea, por eso le llaman la batalla de Nuremberg. Y que mira, se veía así que humo y que se caía y todo eso. Sí, cómo no. Pero ¿sabes? Ay, perdón, es que ahorita me quedé pensando en lo que dijo el monje Venancio de las naves en forma de cilindros o de cigarros que les decimos. Son el tipo más común que se ve acá en México, en el Popocatépetl, precisamente. Y se tiene esa creencia popular de que los volcanes y los cerros básicamente son como guaridas, centros de reunión para los alienígenas. Mi papá vio literalmente un puro, te estoy hablando allá en los 50, flotando en el cielo de la Ciudad de México, un puro, y de repente que se fue a una velocidad increíble. Mi papá vio precisamente un puro, fue lo primero que vi, dije, ay, eso es como lo que vio mi papá allá precisamente en la Ciudad de México. Perdón que te interrumpí. No te preocupes. Pero sí, o sea, es que eso se me hace súper raro, que lo más común es eso, en forma de puro, en cilindros, en la Ciudad de México. Por ejemplo, la nave alienígena que les platiqué que mi mamá vio también tenía forma triangular. Y estas orbes, así, ajá, completamente circulares, redonditas, son el tipo de naves que más describen en Rusia, por ejemplo, es lo que estoy pensando ahorita. Y en Tampico no hablan tanto de esferas perfectas, sino lo que conocemos tal cual como los platillos voladores y que salen del mar. Y ya ven, Tampico que tiene 56 años sin que les pegue un huracán ni nada. Los aliens los protegen. Y tienen su día al alien. Y en la playa le celebran a los aliens. Qué bonito. Vamos.
Sí, pues eso es el espectáculo que vieron. Esa es otra versión que me dio antes de que empezara la guerra, o sea, cuando empezaron a alinearse ahí. Ay, qué miedo. Empezaron a Lo alinearse y interesante, empezó la guerra. ¿en qué año fue eso, Monje Rocco? 1500, ¿qué dije? 1565. Espérame, la batalla de Nuremberg, 1561. Porque así 1560. se ve más apocalíptico. Es espantoso. Imagínate Bueno, que veamos una guerra así. yo estoy más intrigado en que ya debieron de haber descubierto, pues ya después de tantos siglos, varios de esos tipos de artefactos, ¿verdad? De los que cayeron. Pues si dicen que caían las naves. Exacto. Me pregunto si no han hecho, si no han desenterrado, si no han encontrado por ahí objetos y Y todo eso, porque al las parecer tienen, no cayó uno, sino varios. y las tienen, ¿dónde las tendrían guardadas? Las tendrían guardadas en fortalezas, en castillos, si se descubrieran esas naves, o en el Vaticano, o en una iglesia, o esas cosas, ¿no? Como diciendo, como pues antes no había laboratorios ni de esas cosas. Entonces, donde si iban descubriendo, vamos a decir que 50 años después, en 1600 y tantos, un campesino encontraba una nave espacial ahí con los marcianos muertos ahí, y pues, ¿qué hacen con eso, no? ¿Qué hacen con A eso? fuerzas el Vaticano tiene una. Sí, sí, sí. Pues yo digo que el Vaticano debe tener alguna al menos, ¿no? Mínimo Ah, una. sí, claro. Sí, hubo una nave que cayó en Italia. Eso fue muy conocido y que también el Vaticano pueda tenerla, no necesariamente en el Vaticano, pero la tiene en otro lugar. Porque, y fíjate que cuando les dicen, preguntan a los altas jerarcas, ya no dicen que ya que no existan los extraterrestres. Dicen, pues Dios es muy diverso. No sé qué dijeron la última vez. O sea, ya no lo están negando, están dejándolo muy así amplio criterio. Pero esto pasó. Lo más interesante es que vimos no solamente uno, sino distintos tipos de naves que han sido descritas a lo largo de la historia, mucho antes de que alguien las viera en fotos, y que son distintos, porque si algo hemos hablado aquí es que los ovnis no es nada más un platillo. Hay en forma de cruces, en formas de pipas, en formas, y les hemos enseñado fotos. Una vez hicimos un programa de los distintos tipos de ovnis y les enseñamos videos y fotos de cómo no solamente hay de un solo tipo, sino varios. Pero parece ser que la última fue la madre nave, una madre nave grandota, negra, que llegó y que fue con la que empezó ya el desmadre y la guerra. Y parece ser que esta es la que les partió la madre a las demás. Así que este espectáculo lo vio. Tengo una envidia, pero también yo no sé, me hubiera aterrado, como dicen la gente, mira cómo está aterrada viendo la famosa batalla en el cielo. Debería haber una película de esto, ¿no? Eso está súper fregoncísimo, esta historia. Está muy buena y muy documentada históricamente. Pues Sí, vámonos a pues otra. estamos hablando de unos tiempos que los cielos eran límpidos, completamente, no existía la contaminación de las luces que existen ahora. Número uno, la contaminación, y número dos, la contaminación de la luz eléctrica, que completamente opaca un cielo limpio. Es uno de los mayores placeres cuando voy a acampar, irte lejos, pero lejos de la ciudad, y ver ese cielo y pasarse horas y horas así viendo las estrellas, Es algo muy bonito. Pero como Esta dices foto también ya la hemos presentado anteriormente, pero no la habíamos analizado. Hablamos que se llama históricamente la primera foto de un Bigfoot, de un pie grande que existe, alegada y oye, la supuestamente. primera que se La tomó, foto, más la primera antigua. que se tomó es la más antigua. Déjame darte información de esta foto. Para empezar, la tomaron cerca de un lugar donde tú vas a acampar muy seguido, En que Harrison, es en Kamloops. No, o no, en no, Cal, no es
No, pero no es Kamloops, es Kelowna, Lillooet, eh, Kelowna, Lillooet, en Lillooet, en el Lillooet. Lillooet. Ok, A sí, ver es si un lugar les puedes bastante decir un remoto. poquito cómo es Lillooet. No, pues está en medio de la nada, es pura serranía, pura serranía increíble. Son bosques, son cañones profundísimos, es un poquito más seco, menos bosque, sí hay bosque, pero también hay muchas áreas como de praderas, pero es en medio de la nada, son cientos y cientos de kilómetros cuadrados de serranía aislada, muy bonito, muy Pues esta bonito. es una foto muy interesante. Esto sucedió en 1894, como Ujú. marca la fecha en la toma, y coincide de que pues fue como la última fase de auge maderero y minero que hubo en esta zona, porque fue súper explotada ahí la cuestión de la madera y la cuestión de la minería. También coincide con el tipo de fotografía que se hacía en ese entonces, que se utilizaban placas de vidrio para fotografiar el campo, y esta los llevaban ingenieros, y seguramente esta cámara era parte de un equipo de aquellos que estaban pues en la minería o en la maderería. Estos en Lillooet, cerca de un río que se llama Yacum River, y Ujú. que ubica el hecho en el valle del río, que es un afluente del Kootenay. Bueno, estas zonas, como decía el monje Venancio, pues imagínense en el 84, súper boscosas, poco pobladas, y había campamentos forestales. Entonces, muchas de esas personas vivían realmente en campamentos, no había hoteles, y tenían que vivir ahí para trabajar esas minas o la madera y todo eso. También la foto tiene una compañía muy conocida, que es la Hudson Bay Company, y Ujú. que pues era proveedor también de distintos servicios, desde ropa hasta comestible. Entonces le da más credibilidad, y tiene una inscripción atrás donde habla acerca del acontecimiento. Entonces, en esta foto vemos lo que parece ser pues un oso, pero no parece oso, o sea, es como un ser humano, ¿no? A ver, déjame ampliarlo Se más. ve, se ve muy humanoide porque la separación entre lo que sería que la cadera, el torso, sí se ve muy humanoide. Bueno, para empezar, no se tomarían el tiempo de usar un equipo profesional de los ingenieros, de tomar un oso, ¿no? Porque un oso muerto no creo que es algo que merezca una foto tan Pudiera- importante en Un, 1894. eh, un puma también pudiera ser por las garras frontales, las tiene como de gato, Ajá, pero la cadera está como muy rara y no se le ve, al menos no se le ve la cola ahí. No se le sí, ve la cola, pero quizá que lo único que pudiera hacer, pero pues también los pumas son muy comunes, los mataban todo el tiempo, era un gran deporte agarrar a cualquier animal depredador, entonces tuvo que haber sido una razón muy especial que hubieran tomado esa foto. O sea, si hubieran matado un puma, pues a lo mejor pudieron tomar una foto de un oso, un puma y tres venados. O sea, tenía que valer ajá, realmente la pena el acontecimiento porque pues eran muy comunes esos animales. Hasta el día de hoy todavía hay muchos pumas, osos aquí, ¿eh? No es ninguna novedad. ajá. Pues mira, yo hice un experimento de inteligencia Uh -huh. artificial. Vuélveme más clara esta foto, pero no le di prompt, no le dije, hazme más clara esta foto de este animal. Simplemente aclárame qué hay en esta foto. Y me la describió primero y me dijo, bueno, aquí está como un humanoide. Me dijo, no tiene pelo, porque pueden ver mejor, ¿verdad? No tiene Sí. pelo en la cara, bla, bla, bla. Y me dice, ¿quieres que te haga la foto como la estamos analizando? Le digo, sí, a ver, enséñame tú qué estás viendo con tu análisis. Y esta me dio dos interpretaciones, me la hizo dos veces. Oh, mira.
A ver, déjame ver la primera. Y hasta decía que tenía como sangrita en la boca y me decía, puedo ver que tiene sangre en la boca, puedo ver que está el pelo, ¿cómo se llama? Manchado con la nieve, o sea que está húmedo. Esto es lo que ve la inteligencia artificial, o sea, así la traduce la foto. ¿Ese es tu oso? No. 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 ¿Y cuál es la otra que hizo? Y ya se cuenta como que hasta la misma máquina se puso como que, ay, güey, ¿qué es esto? Me Porque dice, déjame volverlo a hacer. las dos manos le cambió la posición de las manos, porque en la foto original creo que salen las dos manos, y en esta foto nada más le puso una mano. Y es lo que te Ah, digo, sí, cierto. le veo las patas así, eso así las tienen los pumas tienen las pieles, precisamente las pezuñas muy, muy amplias y acolchonadas. Sí, en las dos no, en las dos lo sacó así. Pero yo no le di un solo prompt, le digo, ¿qué ves ahí? Y eso fue lo que él analizó de la foto. O sea, eso es como que aclarándola, así se vería. Hubiera causado muchísima sensación que hubieran encontrado algo así. Se hubieran traído eso inmediatamente a Vancouver. O bueno, no, pues quién No sabe, ¿verdad? sé, no está tan cerca de Vancouver. No, no, no. No, Lillooet en esa época, no, y no había 1890 caminos. y tantos. No había caminos. Nada más se podían ir por el río Fraser. Por había un Es río muy. simplemente quién va a tomar una foto en 1894 con una cámara que se utilizaba poco y que está constatada de un oso muerto. O sea, no hace sentido. A menos que haya sido algo especial que Pero querían documentar. muy inusual también, de todas maneras, haber encontrado un humanoide. Yo creo que sí, lo menos que hubieran hecho, sí lo hubieran disecado. Lo hubieran disecado para ahí mismo. Pues a lo Estoy de mejor acuerdo. O sea, estaban lo hubieran- acostumbrados. No, Esto es es que lo lo que hubieran viene atrás de trasladado la a... foto, año 1894. Ujú. Perdón, es que sí, o sea, tiene razón Este, Venancio. Lo que hubiera sido, por ejemplo, si hubieran cazado un jaguar, sabemos esa pésima costumbre que tiene el ser humano de tomarse foto con el animalito como si fuera un trofeo. Entonces veríamos humanos ahí si fuera un jaguar. Y si hubiera sido un humanoide o algo, pues no identificado, a fuerzas lo hubieran trasladado a algún lugar. Estamos hablando, ¿qué? ¿1800? Ya había universidades, ya había hospitales, ya, o sea, lo 1894. hubieran trasladado a algún lugar. Sí, la ciencia estaba interesada en descubrir nuevos animales, muchas cosas, definitivamente. Pues un caso muy interesante. Mi pregunta es, ¿eso que ustedes ven, qué creen que era? Bueno, Si estamos no es un hablando, Sasquatch. no, estamos hablando en la tierra del Sasquatch. Como dices tú, igualmente pudiera ser la primera foto, pero también es la primera vez que escuchas que lo matan, ¿no? Que lo mataron. Usualmente lo fotografían, lo ven de lejos y todo, pero no saca que lo mataron. Y nuevamente así como una foto, debía haber grabado un reporte con una descripción. Vamos a decir que no podían guardar el cuerpo porque se descomponía, no había refrigeradores, no había refrigeración, etcétera. Lo menos que pudo haber esta compañía, que Hudson Bay empezó recién colonizado Canadá, y precisamente uno de sus principales negocios era la compra de pieles. Era la compra, ellos compraban pieles de castor, de marta, de mink. Bueno, le llaman mink, pero no es de chinchilla, eso es en el sur. Pero le llaman, sí, a muchos animales compraban las pieles y las compraban en todo el mundo. Entonces, Bueno, lo menos te que voy a hubieran decir hecho una es pagar cosa. la Estaban piel. haciendo minería ahí. Vamos a pensar que son unos mineros los que tomaron esas fotos. Les conviene, es buen negocio para ellos publicitar que ahí hay este tipo de bestias y animales. Van a ir a mineros a trabajar ahí, si saben de esto. De hecho, se dice que esta foto fue robada que esta foto la tenía una secretaría como del que en ese entonces era de forest, de cultivo, de bosques,
que parece ser que fue tomada y fue robada ahí de esa foto, porque no es la original. Esta es una copia y el negativo se dice que todavía sigue guardado. Entonces, a lo mejor también no les convenía, no era buen negocio el enseñar eso. Quizás hubo una razón económica, sobre todo si se estaba explotando la situación minera y si necesitaban que los mineros se quedaran ahí acampando y todo eso. Pues tú crees que van a ir si empiezan a promocionar eso. Yo hubiera visto negocio, yo lo hubiera secado y lo hubiera mandado. También en ese entonces estaban de moda esos circos de fenómenos ambulantes, ¿no? Por todos lados. Pero es otra forma aquí en Canadá que en Estados Unidos. Estaban muy alejados del pandemonio de Nueva York y de Barney y todo eso. El día de hoy está muy alejado, son pueblitos, por ejemplo, el pueblo de Lillooet, el poblado de Lillooet es predominantemente un pueblo indígena. Es un pueblo indígena, te puedo decir que más del 60% de la población ahí son de los pueblos originarios, son indígenas y está completamente aislado. Así que predominó a lo mejor también las creencias locales, a lo mejor déjenlo de sagrado, muchas cosas. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente. Este caso es un caso también que, aunque ya pasó mucho tiempo, fue un caso muy importante porque fue por un barco militar, de esa época, donde ahora sí que toda la tripulación vieron lo siguiente. Esto sucedió aquí lo tenemos. Eso sucedió aproximadamente a las 5 de la tarde con una luz crepuscular suave. Así viene la bitácora. Hasta tienen las coordenadas y todo. El nombre del barco se llamaba HMS Daedalus. Y dice que de repente el capitán, quien escribió esto en la bitácora, y además 8 marineros estaban en la cubierta cuando de repente vieron lo que parece ser una serpiente marina emergiendo a babor, de izquierda a derecha, y la cabeza estaba levantada aproximadamente 2 metros sobre la superficie. O sea, no estaba nada más ahí, no, la cabeza la tenía levantada. Y su cabeza tenía forma de serpiente, no tenía aletas. El hocico afilado, boca abierta con dientes aserrados, ojos negros brillantes, pupilas redondas. Fíjate que pasó tan cerca que la pudieron ver muy bien. ¿En qué región fue? ¿En qué mar? Ahorita te digo dónde fue. Coloración dorsal marrón, garganta y mandíbula inferior amarillentas. Tenía como un crin, tenía como un pelaje filamentoso, así como una cresta a lo largo de la víbora, como una cresta. Ajá. Como si fuera una alga hacia atrás de él, en la nuca. Y bueno, su cuerpo visible sobre el agua eran 18 metros. Ok, ¿y en qué año fue esto? Perdón, ahí voy. La criatura avanzaba sin ondulación, cuerpo rígido. No ondulaba. Y bueno, es tan detallado esto que esto fue en 6 de agosto de 1848. ¿Y en dónde fue? En el Atlántico Sur. En el Atlántico Sur, ok. Ok, entonces, pues como aproveché de que tenía tanto detalle, también le pedí a la inteligencia artificial que me recreara esta serpiente, porque es lo que hace, que te dice, a ver, dame los datos y yo te lo recreo. Y aquí tenemos los datos, entonces yo dije, a ver, ¿qué es exactamente lo que vieron? Hay ilustraciones, pero pues no. Entonces, la estuvo analizando y esto fue lo que me dio la inteligencia artificial. Claro que puede haber errores, pero verifiqué teníamos lado a lado una comparación
y me iba haciendo un match de en qué si daba un match con la O sea, descripción. cuando le macheó pides, todo. tú cuando le pides inteligencia artificial, le vas alimentando todos los Así le detalles, ¿no? doy, así lo vieron, así a tal altura, ahora recréalo. Y luego le digo al final, ahora hazme un matching match de tu imagen y esto, y todo fue un match. O sea, me dijo, así está, así lo vieron, así es la descripción. Eso es lo que vieron. Mi Bueno, pregunta, ¿hay un animal marino que pueda ser esto? Pues hay un mito en el Amazonas de una serpiente marina que protege precisamente el Amazonas, pero es lo único que se me ocurre de momento. Y solo es un mito. Según existe una fotografía que tomaron desde una avioneta del clima, que te dicen, lo que estás viendo no es un río, en realidad es una serpiente marina y es gigante. sí, una especie de anaconda, ¿no? En la selva. Ajá. También hay otra de ese tamaño, una megavíbora en las selvas de África, en el Congo. También hay otra donde también han captado fotos aéreas. En este caso, pues nosotros sabemos que tradicionalmente, por siglos y siglos y siglos, pues los marineros tenían estas leyendas de serpientes marinas, ¿verdad? Que ahora decían, no, pues es que eran los calamares gigantes que los confundían, etcétera, etcétera. Pero siempre hubo, pero también existe la posibilidad que a lo mejor sí hubo este tipo de animales y que se extinguieron, porque pues así como cazaron casi a punto de la extinción distintos animales como las ballenas, es muy probable que también hubieran cazado este tipo de serpientes, nada más por deporte, nada más decían, veían una y le tiraban, y había muy pocas de alguna época anterior, y hasta que se extinguieron, pudiera ser eso, pues no es, estuvo a punto de desaparecer la ballena gris, la ballena azul, muchos cetáceos, que no pudiera ser que hubiera en su momento realmente si existieran algún tipo de serpiente marina, a lo mejor algún dinosaurio, ¿verdad? Alguna especie de dinosaurio marino. Pero definitivamente una ballena no es esto. No, una Estos ballena. son personas expertas que viven en el mar y podían fácilmente distinguir lo que era un animal de otro. Está su reporte. Las ballenas eran fáciles de cazar, por eso casi las extinguieron y tenían una utilidad para ellos, usaban la carne, usaban la grasa, hasta el día de hoy se casan ciertos lugares, cazan como Japón, cazan ballenas, entonces sí se les da cierto tipo de uso a estos animales, pero en este caso, pues obviamente las serpientes eran avistamientos muy, muy raros, si es que existieron, y nuevamente pienso que eran algo muy escaso y que en su momento yo pienso que sí fueron cazadas. Si fueron realidad, si fueron cazadas a su extinción. Bueno, pues esta era una nave militar, está el reporte en la historia, con mucho detalle, y hasta el momento nadie ha podido explicar exactamente. De hecho, es un pasatiempo favorito de muchos zoólogos, el tratar de adivinar qué animal fue el que vieron y Si se ha al vuelto un día de hoy pasatiempo. están atrás de ciertos tiburones gigantes que sospechan que todavía habitan en las partes más profundas del mar, por ciertas evidencias. Un caso muy famoso, ¿verdad? Que atraparon un tiburón y que cuando lo estaban sacando, lo sacaron y tenía una mordida gigante, un animal todavía más grande que ese tiburón enorme, se lo había comido, lo había arrancado. Y hay evidencias de que existen todavía seres muy, muy grandes que pudieran existir en las profundidades. Bien, Es y enorme. por Estamos hablando último, que el 70% del mundo está cubierto por mar y hay muchas profundidades, muchas zonas inexploradas o muy difíciles de explorar, que va a seguir siendo la frontera que sigue por descubrir. sí, pero Estoy de que la acuerdo. verdad que yo siempre envidio a estas personas. Al parecer ninguna de estas o los atacaba, simplemente pasaban a un lado como diciendo, excuse me, bye bye, y no se veía como que estaba interesado en ellos, pero qué impresionante ver una serpiente de 18 metros, como dicen ellos,
y que no puedan distinguir, y qué bueno que se hayan tomado el tiempo de registrarla pues para la historia, ¿no? En ese tiempo que no se podía recordar, grabar ni tomar fotos ni nada, y nos deja siempre el cuestionamiento. Y así hay muchísimos más, pero ahora vamos a recordar algo que acaba de pasar pues ahora sí que en Las Vegas. Esto, estamos hablando de un avistamiento de extraterrestres que hubo en Las Vegas. Si se acuerdan, ¿saben de cuál estoy hablando? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ampliamente Sí. documentado, sí, con muchos reportes. Esto fue el 30 de abril. Algunos dicen que fue el 1 de mayo. Cuando se vio en el cielo de Las Vegas lo siguiente: se vio un bólido, como una estrella, como algo que se caía del cielo en Las Vegas, como que caía en la ciudad. Esto se reportó. Hay videos de esto, quiero que sepan que hay videos de precisamente No, y de reportes de policíacos, lo sí, sí, reportaron. pues ahí voy. Había de un destello verde a su lado, un bólido con un destello verde a su lado que cruzaba el cielo y que dejaba una estela, ¿no? Esto fue sobre Las Vegas el 30 de abril del 2023. 40 minutos después de que desaparece del cielo ese bólido, recibe una llamada telefónica la policía al 911, y un vecino de ahí, de la familia Kelmore, afirma que algo se estrelló en su patio, ¿verdad? Y que de hecho sintieron el trancazo, que se escuchó un trancazo. Cuando salieron, dicen que vieron dos seres de 8 a 2 pies, que es como de 2,5 metros a 3 metros, con ojos grandes y piel gris verdosa. Si tú escuchas el audio, es aterrador porque están como en shock y se escucha toda la sinceridad del mundo. Sí. Dicen que eran delgados, que no eran humanos, y que estaban detrás, ahí en su patio tenían como una máquina, como una troquita para hacer trabajo, y que estaban como escondidos atrás de eso. Y estaban aterrados porque escuchaban que estaban caminando ahí mismo en su patio. La patrulla llegó inmediatamente, quedó grabado. De hecho, solamente se puede escuchar una parte de la conversación de la familia con la policía, y la otra fue editada. No se sabe qué venía en la segunda parte. Y los policías encontraron un círculo de grava comprimida de 3 metros más o menos, donde supuestamente cayó el objeto, aunque no había ni metal ni residuos ahí radioactivos. Y rápidamente pues llegaron muchos curiosos, y empezaron a hacer análisis, y empezaron a empezaron a checar cámaras de seguridad, y en una cámara de seguridad alcanzó a filmar como una especie de una figura, como un humanoide, muy brevemente detrás de una de estas máquinas. Entonces, escuché simplemente el reporte, el audio de esta familia es aterrador, y lo desesperado, creo que eran latinos también. Y yo le pedí, obviamente, a la inteligencia artificial que siguiera exactamente el reporte de lo que vio la familia, porque pues esto es lo bonito, que ahora podemos recrear todo esto, porque siempre me quedé, bueno, ¿qué exactamente verían? Porque dieron detalles muy específicos, que eran de este tamaño, que tenían los ojos así, que eran así, y esto es lo que, escuchando el reporte policíaco y analizándolo, lo que posiblemente vieron en su patio. ¿Y sus genitales? Ay, así. Te va a pasar como en Scary Movie 3 que dicen que lo tienen en la mano. Ay, no. Es que a estas máquinas no les gusta hacer eso, son muy cuidadosas con eso. Entonces es más o menos 2,5 metros, y esto es exactamente
de acuerdo a la descripción, lo que vieron brevemente en su patio estos seres. Después, cuando llegó la policía, ya los localizaron. ¿Qué es muy común, que es muy semejante a tantas descripciones, ¿verdad? Sí. Creo que lo que diferencia es que una gente los describe altos y otra gente los describe chaparritos. Pero en sí es esa facie, esos ojos rasgados, esa cabeza, es muy, muy, muy característico, muy generalizado de este tipo esta especie de seres no identificados que probablemente nos visitaron en ese momento. Lo interesante es que pasó, como que tuvieron un accidente con tanta tecnología y se hayan caído, como que se les descompuso la nave, ¿no? ¿Y qué hicieron con la nave? ¿Dónde quedó? Pero al menos era claro que había habido un círculo de grava comprimida, o sea, de que encontraron eso. Ahí estaba el círculo de grava comprimida. Sí. Muy interesante ese caso. A mí me impresionó mucho porque, pues, al menos hubo una evidencia de que algo pasó en ese patio, algo raro pasó, que coincidió 40 minutos después con que se vio esta cosa cruzando en el cielo. Y aquí tenemos otra foto de lo que la policía halló, ¿no? Esto es lo que pudo haber hallado esta impresión aproximadamente. Sí. Pues bueno, y sobre todo, ahí están afuera, ahí están, son dos humanoides, los ojos. Es muy impresionante escuchar cómo una familia común y corriente, una familia que no quería, no necesitaba, pero que estaba llamando, no para llamar la atención, sino porque tenían miedo de lo que estaba ahí en su patio, se habían comunicado con la policía. Qué horror encontrarse esto en tu patio de repente, que no sabes si te va a atacar, si te va a dar el dedo de ET, quién sabe qué te puedas encontrar. Si nos hubieran atacado, ¿desde cuándo? Y de acuerdo a la batalla esa de 1500, al contrario, nos protegen de otros seres más. Exacto. Dice, venir tan lejos con esa tecnología y estrellarse. Bueno, en este caso no creo que se estrellaron. En este caso sí, es como que... No, pues sí, Rocco, porque pues cayeron, fue como que de repente se cayó, así que se cayó, vieron eso, fue muy obvio, no fue planeado, y terminaron en el patio de una casa. Esta gente, pues los ve uno aterrizar en zonas más específicas, ¿no? En medio de la sierra, en el medio del mar, adentro del cráter de los volcanes. Allá en Tampico, en el puerto de Tampico, en muchos lugares, pero eso que de repente ay, güey, dale, cae donde puedas, y ahí cayeron, en el patio de una casa, pues no, ahí pues, suena como un accidente. Sí. Bien, es que eran marcianitos que traían, eran marcianitos que ya traían encima Jesus Juice. Jesus Juice. Sí. Oye, ahorita que mencionas de este caso de Las Vegas, la verdad es que yo sí le recomiendo a la gente, si tienen estómago, escuchen la grabación. La grabación del policía es aterradora, la familia de verdad está mal. Y si les interesa este tipo de aliens que entran en contacto con el ser humano normal, común, la gente de calle, hay una película de 1994, si no mal recuerdo, que se llama Las cintas McPherson. McPherson escrito como apellido. Trata de una familia que se reúnen absolutamente todos, papá, mamá, hijos, nueras, nietos, sobrinos, etcétera, para celebrar Navidad, si no mal recuerdo. Y a uno de los más chiquitos de la casa le regalan una cámara. Entonces él empieza a grabar a toda la familia porque es Navidad y están todos reunidos, etcétera, hasta que de repente uno de los hermanos regresa de comprar Jesus Juice y les dice que hay alguien merodeando la casa, que tengan mucho cuidado, pero pues obviamente la película termina muy mal, la película es aterradora, la película está hecha en found footage, precisamente le hicieron con actores desconocidos para que te la creyeras más, y si les gustan las películas de invasiones alienígenas y abducciones, las cintas McPherson, la recomiendo al 1000%.
Muy bien. Vamos a poner un poquito del audio de esta familia que pues estaba como muy aterrador. Vamos a ver. Aquí está. Y venga. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and it's looking at us, and it's still there. Ah, Okay, where is this on your property? ¿Quieres traducir, monje Venancio? ok. Listen to their call for help. There's like an 8-foot person beside it, Una persona de 8 pies, and another one's inside, and it has big eyes and it's looking at us, and tienen ojos y nos están mirando en este momento, nos están viendo. it's still there. Y Todavía ahí siguen ahí. todos están ahí. Okay, where is this on your property? ¿En qué parte de tu propiedad están? In my backyard. En el patio de atrás. I swear to God, this is not a joke. This is actually Juro que no es una broma. we So there's two- terrified of it. So there's Estamos aterrorizados. two people or two Hay dos subjects personas that o dos objetos o dos sujetos are in que your backyard. están en tu patio trasero Correct, and they're very large. y son muy altos, son muy grandes. They're like Okay. 8 foot. Tienen como 8 pies de altura. 8 pies, que es 2 metros y medio, ¿o qué es? Ajá. Como 2 metros y... ¡Oh, hijo de su madre! 9 feet, 10 foot. I don't know. 9 pies o O 10 10 pies. pies, no sé. They look like aliens Parecen marcianos. to us. Big eyes. They have big eyes. Like Okay. Tienen los ojos grandes. Grandes. I can't explain it. And No lo puedes escribir big bien. mouth. Y de boca grande. They're shiny eyes, and Sus ojos brillan. Son brillosos. they're not human. They're 100% Y no son humanos, son they're 100%. not human. Son 100%, 100% no son no humanos. son humanos. Ah, Qué padre está esto, ¿verdad? Porque, o sea, dentro de todo el terror está muy muy centrado el que está hablando. Oye, y la operadora, ¿qué pedo, no? Imagínate la operadora. Ok, estos dos sujetos. No, Bueno, pero esto fue en el 2023. ¿De cuál fumaron? Acuérdate que la gente que hace sustancias, sí tiene Sí, alucinaciones claro. también. Y pudieron No, no recibir una encontraron llamada, nada. Esta es una familia. y pudieron haber recibido también una foto, una llamada de una persona que está alterada químicamente con esas alucinaciones. Un viaje Y de esto hongo. salió en varios noticieros, o sea, se fue cubierto muy bien. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Los animalitos, sus mascotas, en los últimos 30 minutos del programa, 30 minutos antes de finalizar, y del mundo. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, en Canadá. Los animales tienen la misma importancia que los seres humanos. Un águila tiene la misma importancia que un hombre que un oso que un salmón. Y eso es lo que significan los tótems, por ejemplo, en Vancouver o en British Columbia. Nos hace recordar que estamos al mismo nivel, que nadie es más grande. Y cuando los nativos aquí cazaban algo, le daban gracias. O sea, no es como que, qué rico, venga para acá, sino siempre había este agradecimiento de que este animal había sacrificado su vida. Muchos de estos grupos nativos tenían clanes, y los clanes estaban inspirados en animales. Los animales para ellos, como también en el mundo prehispánico, azteca, los animales nos guiaban hacia inteligencia, hacia sabiduría, hacia conocimiento, como había los hombres jaguar en México, como ahora se habla de los nahuales, como se mencionaba pues de una comunión. Hay muchísimo arte prehispánico de animales con caras de hombres, donde hay una sintetización de lo animal y el humano. Entonces había una comunicación muy especial que se ha perdido, porque ahora vemos que todo está como que a nuestra
a nuestra disposición. Los animales están ahí para darnos de comer, abrigarnos, pero no nos ponemos a pensar, siempre los vemos menos, etcétera. Entonces, era un mundo distinto, pero donde los animales tenían una influencia espiritual. Ahora vamos a hablar específicamente de perritos y gatitos. Bueno, digo, nada más para ahora sí condensar lo que estás diciendo, la filosofía, que ahora ya se está volviendo a ello, a la ecología, todo es respetar a la naturaleza porque todos somos parte integral de ella y que todos nos correspondemos y que por lo mismo tenemos que respetar, pero que el colonialismo, el concepto visual y ciertos preceptos religiosos decían, le hacían creer al mundo que el mundo pertenecía solamente al hombre y que estaba a sus pies y que estaba hecho para explotar. Entonces, por eso llegaron a México, a Sudamérica. Literalmente así viene la Biblia. ¿Sí? Y el séptimo día hizo a todos los animales para que el hombre hiciera lo que quisiera con ellos. O sea, era ellos y nosotros, cuanto para la mayoría de las culturas ancestrales, todos éramos lo mismo. La cultura cristiana, bueno, judía, nos decía que éramos los dueños, los amos del universo. ¿Y qué pasó con todo? Arrasaron con todos los bosques. Aquí quedan claro, un porcentaje muy mínimo de los bosques originales, porque todo era arrasar con todo para hacer la mayor cantidad de dinero posible. Lo mismo con la minería, y poco a poco se está dejando eso, pero todavía existe un fuerte población de la gente que piensa que el mundo y los recursos están hechos para explotarlos, y por eso y hasta que nos lo chinguemos. Por eso a veces ciertos gobiernos, por ejemplo en Brasil en su momento, dijeron ya no vamos a proteger a la selva amazónica porque tenemos que hacer dinero de todo esto. En su momento ciertas zonas protegidas las dejan de proteger, con esa mentalidad precisamente de que todo esto, los recursos son para explotar, y pues bueno, sabemos que eso no funciona. Pues bueno, particularmente los perros eran muy apreciados por las culturas prehispánicas. El famoso Xoloescuincle era un perrito que se decía no solamente le proporcionaba compañía, que no lo confundamos porque ya hemos hablado de esto, que había un perrito especial, más chaparrito, más gordito, que lo utilizaban para comérselo los aztecas y otras culturas de México, pero el Xoloescuincle era visto como un guía, y se decía de que cuando tú fallecías y tenías que ir al mundo de los muertos, que se llamaba Mictlán, el perrito te ayudaba. Se aparecía ese perrito, tu perrito, si lo cuidabas bien, y te ayudaba a llegar a cruzar ese camino, que no era muy bonito el camino. Entre otras cosas, había una lluvia de obsidianas, una lluvia de fuego, o sea que necesitabas ahí quien te guiara, y era justamente el perrito quien te ayudaba a cruzar el río y te ayudaba a llegar sano y salvo a Mictlán. Pero únicamente aquellos que cuidaban bien a los perritos, que los trataban bien, etcétera. Entonces, en México desde hace mucho tiempo se ha creído que los animales, particularmente perros, gatitos, tienen la habilidad de, bueno, pájaros, aves, de ver el mundo espiritual más limpiamente, mejor que nosotros. Entonces, cuando de repente en la noche el perro empieza a ladrar y que obviamente no hay nadie, pues la mayoría de nosotros pensamos de que le está ladrando por ahí a un espíritu, algo negativo que se está presentando. Mira, pues yo ya escogí a mi guía. Yo todas las noches ya le digo a mi tepachito, le digo a mi tepachito. Y lo tomamos, bueno, yo al menos lo tomo muy seriamente, ¿no? Yo digo, chingados, que está viendo, ¿verdad? Que no estoy viendo yo. Exactamente, ¿verdad? Y hay muchísimos videos, tepachito, muy buenas noches. Hay muchísimos videos de que empieza a escucharse la llorona, y los primeros en empezar a avisarnos son los perros. Empiezan a ladrar fuerte, pero empiezan a ladrar con un terror, con un pavor, y ellos son los que nos anuncian, y después empieza a escuchar los ladridos de esta mujer, de la llorona. Entonces se dice que pueden ver los espíritus, las energías, con una facilidad.
muchos de ustedes cuando rentan un lugar a veces se llevan a las mascotas y si la mascota no quiere entrar, si la mascota se queda en la puerta, si llora, si no se ve contenta, algunos de ustedes dicen aquí hay un pedo, no sé, no se ve contenta la mascota. Quieran o no, le damos mucha importancia a que el perrito se sienta cómodo en nuestro lugar. Lo vemos como una buena o mala señal porque creemos que tienen una comunicación con el mundo espiritual. Acercamiento a Tepache, vamos a acercar a Tepache. Tepachito ya lo comprometí, a mi Tepachito ya lo comprometí, que cuando me muera él es el que me va a guiar al otro lado, me va a guiar, así que lo estoy tratando lo mejor posible. La apapacho todos los días, le hago su comida especial, pero mi chiquito, le digo, porque pues necesito un guía para que me cruce al otro lado. Y Tepache ya tiene esa encomienda. Si es que no me muero yo antes, pero bueno, si se muere primero él, me va a recibir ahí en el otro lado. Oh, chiquito. Pues así es, muchos de ustedes. Aurora, tú que tienes mascotas, ¿qué piensas? Que detrás de los ojos de mis perros no hay neuronas. No, no es cierto. La verdad es que sí me he percatado con mis perritos. Para el público que no sabe, tengo 9 perros, un gato. Y sí te das cuenta de que ellos saben cosas, ¿no? Por ejemplo, no era mascota mía, pero cuando fue el sismo del 7 de septiembre de 2017, tantitito antes de que temblara, yo me asomé por la ventana y la gatita de los vecinos estaba dando vueltas en círculos y dije, chale, debe andar cazando un ratón, ¿no? O algo así. Y ya cuando me senté en la cama para dormirme, pues empezó el sismo, ¿no? Y han pasado casos que el sismo me agarra aquí en la casa, su casa, y 2 de mis perros sí se ponen en alerta de inmediato. O sea, como que sí lo sienten, que algo va a pasar. Y respecto a experiencias paranormales, pues sí te pasa que de repente los perros se quedan viendo a un sitio. Leonardo es una adición más reciente a la familia. Entonces, de repente sí me asusta cuando Leonardo se queda viendo a una esquina de la habitación o a la mitad de la nada. Pero estamos de acuerdo que si le buscamos una explicación lógica, como lo haría el monje Venancio, los sentidos de los animalitos están mucho más desarrollados que nosotros. Ellos pueden escuchar cosas que nosotros no alcanzamos a escuchar. Ellos ya se desmintió que los perros ven en escala de grises. Perros y gatos sí alcanzan a ver colores. Entonces yo creo que sí tienen algo. El olfato es mucho más poderoso que el del ser humano. Yo creo que sí pueden detectar cosas a cierta distancia. Lo que sí me he dado cuenta es que aquí en donde yo vivo hay muchas familias con perros grandes, rescatados, pero son enormes y sí empiezan a aullar muy feo unos minutos antes de que escuches a la Llorona. Eso sí, inequívoco. Porque o sea, tú sabes que los huskies aullan súper dramáticos, pero dices, ay, es un husky, YOLO, no pasa nada. Pero el llanto, el aullido de los perros cambia y se escucha muy feo cuando se aproxima la Llorona. Sí les cambia totalmente el aullido y da miedo. Y yo creo que definitivamente siempre el ser humano tiene la necesidad de antropomorfizar a todo, ¿no? En este caso con los perros, con los gatos, pues los queremos mucho, queremos pensar que ellos también nos quieren y les damos esas virtudes, ¿no? Humanas como nosotros, de pensar, de sentir, de que tienen espíritu. Bueno, yo sí creo que los animalitos tienen alma y espíritu. Y nuestros ancestros también lo creían. Simplemente aquí en la cultura azteca, ¿no? En la cultura azteca no creían en el infierno como tal. Ellos decían que en vida tú pagabas lo bueno y lo malo que hicieras en vida. Que el Mictlán simplemente era el lugar al cual te ibas a descansar. Pero si habías sido mala persona, aquí lo pagabas. Pero sí tenían muy en claro que si una persona en vida había sido mala con perritos, nunca iba a poder cruzar el río que divide el mundo de los vivos con el Mictlán. Y se supone que, según los mitos aztecas, es el perro Xoloscuintle el que te guía hacia este río y es quien te ayuda a cruzarlo. Y entonces digamos que sí creen en una especie de limbo, de que ahí te quedas, si tú fuiste malo con perritos en vida, no te van a pasar
al Mictlán a que descanses. Y así distintas subculturas. Los egipcios, por ejemplo, tenían muy marcada la adoración a los gatos. Eh, si llegabas tú a desvivir a un gato, te desvivían a ti de la peor manera posible y obviamente eras exiliado al inframundo, porque los egipcios sí tenían el inframundo negativo, por así decirlo. Ellos sí creían totalmente en que si tú lastimabas a un gato, uno, eras mala persona, dos, te castigaban, tres, tu espíritu no tenía derecho al descanso eterno. Y varias culturas así, por ejemplo en Japón siempre se les ha atribuido a los gatos ser chismosos, a que los gatos, por ejemplo, si se te pierde tu gatito, hables con los gatos de la cuadra y les digas, oye, estoy buscando a mi gato, se llama Bola de Nieve, dile que regresa a casa, y Bola de Nieve regresa, ¿no? Y hay un mito, pero no me acuerdo si es japonés o mexicano, de los gatos, cuando protegen una casa de un chamuco, a veces llegan a negociar con los chamucos y les dicen, va, te dejo entrar a la casa, pero solamente si cuentas todos los pelitos que tiene mi cuerpo. Entonces ponen a los chamucos a contar su pelaje y cuando están a punto de terminar se sacuden y pierden la cuenta. Y otra vez vuelven a empezar y así es como protegen los hogares. Y yo también creo que, y lo platiqué con Rocco cuando hablamos de este tema, los animalitos, mucha gente tiene animalitos porque saben que nos protegen y porque son capaces de entregar su vida por nosotros cuando una persona nos quiere hacer daño, en cualquier A eso sentido. vamos el tema ahorita. De hecho, yo también tengo algo más de gatos. Se dice que cuando un gato abandona tu casa y ya no regresa, o sea, qué bueno cuando lo encuentras, ¿verdad? Pero cuando ya no regresa el gato, es muy mala señal de que vienen problemas económicos muy fuertes a tu casa. O sea que te abandona por pobre. A lo mejor dice, se viene, no va a haber ni para mi comida y se van. Dice que si un gato te abandona repentinamente, el hogar va a tener pérdidas económicas. Los gatos dicen que un gato que pasa 2 veces por la misma puerta significa que vienen chismes muy buenos. En Tabasco dicen que acariciar un gato negro en Viernes Santo provoca llagas. Ay, sí, ay, eso sí no. Dice, ay, no, los gatos negros en paz, pobrecitos. la gente que tiene miedo a los nahuales en las comunidades indígenas tiene gatos y dice que los gatos impiden que los nahuales entren a las casas. Los gatos, si un gato se lava detrás de las orejas, significa que viene una visita inesperada ese día. Cuando un gato mira fijamente a la pared, se dice que está detectando un portal espiritual. Puede ser bueno, puede ser malo. Si un gato negro entra a tu casa sin ser invitado, anuncia un pleito familiar. ¿Por qué tiene que ser negro el pobre gatito? Entonces, pero también se dice que los gatos pueden curar enfermedades, aunque muchas mujeres embarazadas no quieren a los gatos. Se dice que porque supuestamente tienen algo en la piel. A muchas personas que tienen un problema de salud, a veces antes les ponían un gato encima y se decía que, bueno, chupaba la enfermedad, sobre todo si era como una cuestión de broncorespiratoria. Entonces, se supone que los animales absorbían. Y déjenme decirles una cosa aquí. En una ocasión teníamos nosotros una chihuahua muy linda que se llamaba Maggie. Y en esa ocasión teníamos mi papá que estaba, pues no se sentía muy bien. Mi papá no se sentía muy bien, estaba en su cuarto y la perrita de repente se empezó a convulsionar de una forma muy, como que le dieron epilepsia y logramos relajarla, pero estaba literalmente como con un ataque de epilepsia la perrita, muy impresionante. Entonces, ya que se calmó y estaba respirando muy fuerte, la perrita la calmamos, tranquila, y alguien de nosotros dijo, vayan a checar a
mi papá y subimos a ver a mi papá y mi papá estaba literalmente desmayado. Lo llevamos al hospital y por puro milagro se salvó. Entonces nos dijeron de que el perrito había agarrado de alguna forma el peligro, la muerte, había agarrado ese espíritu negativo que venía por mi padre y que lo había agarrado para que no le agarrara a mi papá. Eso es lo que se dice, pero es muy interesante que coincidió ambas situaciones, o es como que el perro adivinara que estaba grave mi padre y de alguna forma lo mostrara con esas convulsiones. Entonces, mucha gente cree, muchos artistas tienen muchos perros, no porque los quieran tanto, sino porque temen tanto a las brujerías, temen tanto a la mala vibra, que todos estos perros es como un escudo que los protege y de que absorben todo y no les llega a ellos. Esto es un viejo truco que se sabe en el mundo del espectáculo. Si tienes muchos enemigos, si hay mucha macumba, rodéate de 7, 8 perros. Ahí si se van cayendo, si se van desviviendo, significa que algo iba para ti. Y esa es una de las razones por las cuales varios artistas no tienen uno o dos, sino tienen muchísimos perros que les sirve como colchón, los protegen, reciben los trabajos, la mala vibra, la mala energía como escudo. Y claro, si los tratas bien, si les das cariño, si les das amor, te ayudan en ese sentido a escudarte. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinas, Aurorita? Pues mira, ahorita seguramente me van a decir a mí, ¿no? De, ay, Aurora, ¿por qué tienes tú 10 mascotas? Pues por accidente. Pero yo conocí a una persona, en paz descanse, era vidente, brujo, le hacía de todo un poco. Y este hombre tenía su ranchito, no me acuerdo exactamente dónde, pero tenía cuanto animal se te ocurra, porque también aceptaba perritos y gatitos que le llevaban, tenía serpientes, aves, gracias Leo, ardillas, o sea, cuanto animal se cruzara en su camino lo metía a su casa, ¿no? A su ranchito. Creo que hasta ganado llegó a tener, pero lo conocimos no me acuerdo exactamente cómo conocimos a este hombre, pero cuando lo conocimos y aceptó ayudarle a mi mamá porque le habían hecho un trabajo a mi mamá, al poco tiempo le dijo que un conejito había fallecido, uno de sus conejitos. Y mi mamá se quedó de, ay, no, chale, no me lo vayas a cobrar, ¿qué pasó? Espero que tú no hayas acabado con el conejito por mí. Y le dijo, no, lo que pasa es que a mí yo voy perdiendo animalitos cuando acepto ayudar personas y sé más o menos cómo es el trabajo dependiendo del animalito que se me vaya. Porque yo sé y le dijo, en tu caso, yo sé que lo tuyo son puras envidias porque solamente se me fue un conejito, pero he tenido ocasiones en las que me han pedido que apoye a gente y se me llegan a ir caballos, vacas, o sea, los animales mucho más grandes. Y después lo recomendamos con otro amigo de mi mamá y cuando este amigo le pidió una limpia, se le fueron varios canaritos y le dijo, chale, amix, a ti te están atacando por todos los frentes habidos y por haber. Y a pesar de eso, o sea, a pesar de que se le iban yendo los animalitos, él seguía rescatando, comprando, adoptando, tenía peces, patos, conejos, o sea, cuánto animal se te ocurra. Lamentablemente, no, bueno, tristemente para él, una persona eh, muy mala le pidió un trabajo de protección. El trabajo de protección, pues según esta persona no funcionó, pero era porque esta persona estaba en muy malos pasos y terminaron con la vida de este vidente hace aproximadamente 8 años, más o menos. Y pues ya no sabemos qué fue de sus animalitos, de su casa y todo, porque pues de hecho no nada más fue él, también fue pero su... espérame, barajame nada más despacio. Este es un brujo que Era. tiene muchas mascotas, muchos animales, no porque los amara, sino porque cada vez que había un trabajo oscuro en contra de uno de sus clientes,
uno de esos animalitos se moría. O sea, cuando él Ajá, lograba de aceptaba. alguna manera quitárselos, ellos tomaban ese mal. No, Entonces, no se iba era, era muriendo. antes de que se los quitara. O sea, él se daba idea de la dimensión del trabajo que iba a hacer o de la limpia que iba a hacer dependiendo del animalito que falleciera. El animalito se iba primero y después ayudaba a la persona y ya le hacía Ok, la limpia o te lo que. decía, un conejito, ok, Ajá, no es tan malo. Ok, muy bien, pero si una de las personas que llegaba a visitarlos tenía, no sé, un trabajo de cementerio listo para llevárselo, se le caía un animal más grande. Entonces, los exacto. animales eran un indicador, como una brújula de que tan fuerte era la energía negativa que estas personas estaban confrontando. Hay un mercado en Así es. México que se llama el Mercado Sonora, y que conoce a Aurora, que yo conozco, en Monje Venancio lo conoce también, y que es el mercado pues más famoso de brujería que existe en la Ciudad de México, donde puedes hallar absolutamente todo, y hay una sección donde hay muchos animalitos, supuestamente pues a los que aman los animales, pero se sabe que muchos de esos animales son sacrificados en rituales, en ritos, y es de lo más común. Hay en una biografía que hay de Irma Serrano, menciona que Irma Serrano encontraba solamente ahí un tipo de animal llamado, que es muy raro en México, que es el ocelote, y que es como un felino. ¿De dónde traen el ocelote? Obviamente del sur de México, pero ¿de qué estados son? No, pues de hecho el ocelote está ampliamente distribuido a través de la sierra, tanto del sur como también de Jalisco, de Sinaloa y también por Tamaulipas. Está ampliamente, pero es escaso y es difícil de observar y es un animal bellísimo, es un felino bellísimo Es y hermoso. hermoso. Entonces, la Irma Serrano llegaba junto con una amistad, y la amistad fue quien le dio esta observación al biógrafo de Irma Serrano, que la señora pedía uno de estos animales y que lo sacrificaba en su casa y que se comía únicamente de ese animal un huesito que estaba en la base de su cráneo. Y esto lo hacía al menos una vez al año, y esto le aseguraba que iba a tener fuerza, poder, energía, que iba a poder dominar todo por un año. Pero para eso tenía que sacrificar este animal y comerse un huesito, molerlo en la licuadora con unas hierbas que estaba en la base del cráneo de este animal. Entonces, pobres los animalitos del mercado de Sonora, muchos de ellos pues terminan en casa de famosos artistas de Oye, Televisa. acuérdate del escándalo que ocurrió hace poquito de una funcionaria, una muchacha que trabajaba en el gobierno, creo que de Jalisco, y que estaba hablando sobre los rituales de santería, como que cómo le beneficiaban a ella y cómo en su momento describió que les iba bien gracias a que ella desvivía perros, que se hizo escándalo, de hecho hasta perdió su trabajo a raíz de eso, pero fue por el hecho de que admitió de que desvivía a perros para que le fuera bien a través de estos rituales de santería. Pues para mí eso se me hace muy mala karma. Yo creo que cuando uno quiere conocer el amor incondicional, un amor puro, un amor, la lealtad, muchas cosas, uno puede percibir de los animales, de los perritos, no digo que tampoco te adoren con toda su alma y no, pero cuando ves unos sentimientos puros y hermosos y ves mucho cariño y felicidad auténtica y tantas cosas, pues tienes ahí a los perros, los perros y los gatos también. Entonces, yo creo que es un reflejo también de una salud mental sana, tratar bien a los animales. Yo desconfío de una persona que no le gustan los animales o que los trata mal. Definitivamente es un reflejo de ese tipo de personalidad. Así que te digo, sin llegar a extremos, porque tal vez hay los que cazan o los que pescan, tampoco no es por ahí el asunto, pero sí veo que un perro, la primero que hace alguien es patearlo o que les agrada eso, no, francamente no me cae bien la persona si no le gustan los No, por animales. supuesto. Se dice que si estás enfermo
y un perro llega y te empieza a lamer la mano derecha, se jala la enfermedad a su hocico. O sea, te la está quitando. De hecho, hay perros que pueden oler tumores. Hay perros que pueden oler enfermedades que ya lo están entrenando por su olfato. Sí. Los perros, obviamente hay una conexión de perros y salud. Y en este caso es interesante cuando o de repente, a mí me pasó, por ejemplo, que tenía yo una pequeñita infección en uno de mis dedos y un perro así de la nada llegó y me empezó a oler justamente la mano. O sea, se empezó a acercar hacia mi mano como que estaba oliendo muy bien eso. Y entonces ahí me preocupé y dije, yo creo que esto está un poquito más grave, esto no es de curita y necesita antibiótico. Entonces, pues bueno, los perros también nos alerta de quién entra a la casa, ladra cuando sienten que hay alguien que se está acercando. Son protectores no solamente físicos, sino espirituales. Se Ahora, dice que jalan acuérdate que, enfermedades. digo, aparte de los que están entrenados para guiar a los ciegos, los que están entrenados para detectar bombas, los aeropuertos son tan útiles, pero también los que nos dan, los que están reconocidos como apoyo terapéutico, que los dejan subir a los aviones, ¿verdad? Porque dicen, es mi emotional support, mi apoyo emocional, y esos perros, si bien a veces ese recurso es abusado por la gente para llevar a sus animales, mucha gente sí emocionalmente depende mucho de la tranquilidad de un perro, y yo lo veo en los hospitales donde llevan a los perros a los pacientes y dan ese cariño y esa tranquilidad y la transmiten a los pacientes. Un paciente con demencia, un paciente senil, un paciente cuadripléjico, y ves al perrito y se deja y se va. Ay, son un amor, hay tanta bondad, es lo que te digo. Uno puede también ahí entender el concepto de felicidad a través de los animales, y mientras más te conectes más precisamente con los animales, es uno más capaz de descubrir qué tanto te quieren también de regreso. Eso es muy bonito, es algo que he aprendido yo también. Son más que mascotas, son compañeros espirituales. Sí. Están en nuestros sueños. Cuando se mueren, se comunican con nuestros sueños, se aparecen en nuestros sueños. Hay quien han visto a sus mascotas como fantasmas. No hay un límite para nuestras mascotas. Muchos de ustedes pidieron su perrito, no sé, hace 20, 30 años y sin embargo sienten su presencia, lo recuerdan, a veces lo sueñan, guardan el collarcito. Su presencia es espiritual y mucha gente, hemos dicho que muchos niños que están en una situación de salud muy grave, usualmente cuando alguien fallece o cuando está por fallecer, de acuerdo a reportes de enfermeras y doctores, es muy común que la gente empiece a ver gente que ya falleció, no sé, hermanos, hermanas, y esto les ha pasado seguramente a algunos de sus familiares que cuando estaban en el hospital y estaban ya gravecitos, empezaron a ver a la mamá o el hermano, y es cuando dicen, no, pues esto ya se puso malo, ¿no? Esto ya, quién sabe que esta persona ya va a salir de esto, y pues a los pocos días se va, ¿no? O que llegas de visita a un familiar y dicen, ay, acaba de venir tu tía menganita de tal, y tú sabes que tu tía ya falleció, ¿no? Esas famosas visitas, pero los niños, como están tan chiquitos y no tienen recuerdos o no tienen conexiones o historias como tenemos nosotros con familiares que los hemos visto crecer y fallecer, y ellos son más chiquitos, usualmente cuando van a fallecer o tienen un problema de salud los niñitos, lo que ellos ven son mascotas, son perritos, son animalitos que se les murieron o animalitos que ellos recuerdan o animalitos que conocieron, son los que vienen a recibir a los niños para el otro mundo. Por eso es importante cuidar los animales. Los animales no nada más están aquí, están también cruzando la frontera de la vida. Nos reciben, nos llevan y nos tratan. Y los niñitos ven
un niño que tiene cáncer y que está, bueno, ya en una situación de, básicamente están esperando su fallecimiento, empiezan a ver animalitos porque ellos no tienen recolección de personas adultas que hayan muertos o familiares, entonces los que los reciben son animalitos. Dice, tengo conmigo las cenizas de mi coco y los otros 2 están enterrados en el jardín. Pues pregúntale al monje Venancio cuántos perritos tiene enterrados en su jardín. Sí, tengo 4 chihuahuas en mi jardín. Y el día de Halloween me siento, el día de los muertos, pues no de Halloween, el día de los muertos, me siento afuera y cierro los ojos y una vez, se los juro que escuché, uno tenía un collarcito con la campanita y escuché la campanita andar por el jardín. Así que bueno, pues yo sí siento que los reportes, nuevamente los reportes de la gente que ha ido al otro lado del mundo, que tuvo, ¿cómo le llaman eso? Que mueren y regresan después de morir, y muchos reportan, bueno, la presencia que ven, aparte de sus seres queridos, ven a las mascotas y ven pues también a los otros animales y a las plantas en otra dimensión, que les ven que son felices, que son contentos, que cuando caminan en medio de esos bosques o esas praderas, esas montañas, reciben el amor de todo, no nada más de sus seres queridos, sino que caminan y todo esto en una vibración amorosa. Así que sí, eso sería muy bonito saber que quizás eso ocurra del otro lado, el día que fallezcamos, encontrar un lugar lleno de amor, pero también encontrar a nuestras mascotas. Por eso hay que tratarlas bonito. Por eso hay que... Fíjate que dicen que si el perro no come, que no esté, que esté enfermo, pero si el perrito se niega a comer, le sirve. Si no comes, significa que vas a tener una visita desagradable ese día en tu casa. Ay, a ver qué nos dice. Ternurita, yeye, ternurita, yeye. Dice, uno de mis perros era de una persona que se desvivió. Oh my God. Llegó como en shock, no comía nada. Duró como una semana sin comer hasta que poco a poco fue adaptándose, pero fue bien difícil. Estaba muy triste. ¡Ay, qué traumático! ¡Qué traumático! ¿Y cómo llegó a ti, verdad? Ese perro, pero qué bonito que le tuvo un lugar que le ofreciste donde se sintió amado nuevamente, porque pues imagínate, si a alguien le duele que un ser querido se desviva, imagínate un perro cuyo amo son todo para ellos, debe ser también un trauma muy duro, muy duro. Así que fíjate que muchas mamás cuando tienen bebés tienen dejan que sus mascotas se duerman en el cuarto del bebé porque sienten que los cuidan también de malos espíritus, los dejan dormirse debajo de la cuna. O sea, hasta se sienten más a gusto cuando se duermen los perritos con sus hijos, sienten que los cuidan mejor. Hay que hacer conciencia de todo el amor y de toda la buena vibra que nos dan los perros, de todas las cosas que a veces toman y no nos damos cuenta, que las malas vibras que recogen, y por eso también hay que defender que estén bien cuidados. Como había dicho esta Aurora, en todas las culturas maltratar a un perro, a un gato o un animal por crueldad es pagado en esta y en otras vidas. Y en algunos casos hasta en generaciones. Es muy penado en algunas culturas el que tú trates mal a un perro, el que tú trates mal a un gato, porque, bueno, se dice que hasta varias generaciones, o te estás echando una sal. Por ejemplo, como esos fulanos, ese fulano que aventó a un perrito a un caso de agua de aceite hirviendo. O sea, esa persona, olvídate que en términos culturales está ya salado de por vida, nadie lo va a recibir cuando se muera y su familia va a estar hasta salada. Sí, y ahora que hay que reconocer que hoy en día se ha avanzado, se han hecho muchos avances precisamente
en eso. La gente toma más nota de que los animales sean bien tratados, reporta más animales que están abandonados en el sol, en la azotea, sin ni siquiera una sombra. Sí se reporta más eso, y que a veces un animal que está maltratado, también se refleja un poquito la personalidad. Por eso hay perros agresivos también, hay perros peligrosos que te pueden matar. Hay perros que pues sí, que tienen mucha, cuando se conjuntan ciertas cosas, se ven animales muy peligrosos y hasta malos, entre comillas, pero es un reflejo de pues unos malos patrones que tienen, y ciertas condiciones también genéticas. Ciertas razas sí son más proclives ahora sí que a desarrollar más la ira si tienen ciertas condiciones de vida. Pues fíjate que incluso los perros callejeros, para algunas personas, están ahí para cuidar las almas en pena. Se dice que algunas almas en pena ven a estos perros y los perros las cuidan, los ayudan a transicionar, los protegen. Entonces se habla que mucho perro callejero puede ver estas almas en pena y las está cuidando. También se dice que si un gato rompe un vaso de vidrio, ¿tu gato te ha roto algo, Aurora? Legos. Pero algo como Legos. un vaso, que tire un vaso de repente así, pum, y se rompa. No, Leonardo no ha roto nada. Le gusta andarse trepando, andar investigando, pero no nos ha destruido nada. Es que te digo que Leonardo es muy inmenso. Le gusta mucho jugar con unas lagartijas de plástico que le compro en el tianguis. Esas sí las destruye, pero hasta ahí llega el grado de maldad de Leonardo. Bueno, es que se dice que si un gato tropieza o empuja un vaso y se rompe, es muy buena señal de que se rompe la mala suerte en esa casa. Esa es otra creencia que hay con los gatos. Vas, Leo, rompe todos los vasos. Pues pónselo ahí. Pónselo ahí. Súbelo y ponle un vaso ahí. No estaría de más. Mi hijo adoptó, ¿qué dice? A Baltica, una perrita mestiza que nació en la calle. Además, dicen que los perros callejeros son muy poderosos espiritualmente, ¿eh? Que todavía tienen más desarrollo espiritual. ¿Ese es Leonardo? Sí, ahí está Leonardo, mimido. Y es Porque te digo café. Testamento. Es Que son los naranjoso, más sí. tremendos. Sí. Pues ya a veces se ve en Semana Santa que regresó con el ojito mal. Sí, ¿verdad? Pero ya A ver no, que nos mira. No nos está Leo, pelando. Quiero ver su Leo. face. Give us face. está bien dormido. A ver, Leo, babycito, te hablan, mi amor. ¿Quieren que seas famoso en YouTube? No, no quiere. Está bien, mi vida. Ay, chiquito. Pues bueno, vamos a finalizar un último comentario de cada uno de ustedes. Aurorita. Ay, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Persona que no le gusten los animalitos no es una persona de confiar. O sea, eso sí lo creo al 1000%. Persona que no le gusten los... A ver, es entendible las personas que tengan alergias, las personas que les tengan miedo a los perritos porque de niños los mordieron. Eso es completamente entendible, ¿no? Pero personas que nomás por sus calzones dicen, ay, no, perros no, gatos no, o incluso cualquier otro animal, ¿no? Sí, no, yo no confío en esa clase de personas. Y para aclararlo de este vidente brujo que conocimos, sí quería sus animales porque te aseguro que esos animales comían mejor que los tres juntos. Los cuidaba muchísimo, tenía personas para que cuidaran de todos los animales, les procuraba alimento y del mejor, ¿eh? Los caballos vivían muy bien, pero, y de hecho él tenía un apego muy especial a una serpiente que era rosa y a un perrito como
como pastor alemán más o menos, eran los animalitos a los que estaba más apegado. Y, pero sí, los trataba súper, súper bien y pues bueno, lamentablemente esta persona se encontró con una persona mala en el camino y pues Qué acabó terrible. mal. Y acabó mal, ¿verdad? Eso sí fue de Mm. terror. Ahí, Sí, ahí, ahí definitivamente. los animalitos no, ahí no pudieron hacer nada, los animalitos dicen no. Exacto. Ahí No, sí yo, valió queso. sí, no, yo lo único que sé es que a través del tiempo procuro ser más y más empático con los animales en general. Pues te digo, leer libros, pero sobre todo también era más fácil ver TikToks, ¿verdad? Y ciertos videos de la naturaleza, de cómo una mamá cocodrilo, ¿verdad? Defiende a sus cocodrilitos, cómo una leona protege a sus animales, cómo la vida es dura para los animales, uno tiene más y más respeto por la naturaleza en general, y que, bueno, pues los sentimientos cada animal lo manifiesta de forma diferente, no todo literal, no todos, pero que existen, pues que uno tiene que ser, como uno tiene ese gran poder como ser humano, si no tiene uno que matar a un animal, a menos que sea por comer, ¿para qué matarlo? ¿Verdad? Si veo de repente una araña y no me gusta, pues mejor la saco en la ventana y la aviento al jardín. Yo Cosas, nunca mato arañas, nunca, sí, nunca. cosas, Yo hormigas, tampoco. a veces Es veo de una mala suerte hormiguita, matar una araña. a veces veo una hormiga y también y lo primero que piensa uno es porque está caminando por la piel, piensa mejor la pateo para que se vaya. No sé, yo siento que hay que ser un poquito más compasivos con los animales y que sí todavía uno necesita comer, pero incluso comiendo hay que ser considerado, ¿verdad? No desperdiciar la comida, ¿verdad? Que decir, ay, como un pescado, agarra uno pescado y dejas que se tire, nada más te comes un pedacito, lo demás lo tiras a la basura. Fíjate Pues, que los hindús piensan de que es un ciclo la vida y vamos evolucionando y después regresamos otra vez, es un ciclo. a mí Y me pasamos por desagradan. insectos, peces, que vamos a hacer todo. Últimamente en Facebook me aterra ver que hay una tendencia de enseñar animales sufriendo, los avientan en aceite vivos, Para comérselos, para exactamente. comérselos, se los comen ahí mientras se están moviendo. Muchas culturas orientales que les encanta literalmente hacerlo sufrir, arrancarles los pedacitos al cangrejo mientras está vivo y comérselos así como animales. Aquí también en Norteamérica, por ejemplo, tirar viva una langosta al agua hirviendo y está Que dicen gritando. que sufren, creo que Sí, tienen más conexiones nerviosas, sí. que es espantoso matar así, cuando pues hay formas de que si te la vas a comer, que mueran de una mejor manera. Fíjate, ahí está la leyenda, esta leyenda es hindú. Había un fulano, había un dios, o sea, era un dios menor, ya sabes que hay un montón de dioses, pues este dios menor se sentía muy vivo y mandó a hacerse un palacio en el cielo, trajo al Ajá. mejor arquitecto y a cada ratito lo tenía haciendo extra cuartos y ahora quiero el salón de baile y ahora el de arte y ahora el de música, ahora y bueno, el arquitecto estaba tan cansado que se fue a quejar con el jefe o un dios que estaba arriba y le dijo a él, no te apures, yo me lo chingo. Y al día siguiente mandó una hilera de hormigas que entró al palacio. Ya es cuando te entran las hormigas, es cañón, ¿verdad? Y empezaron a meterse por todo el apartamento. Y el dios menor, pero ¿por qué? ¿Qué? Y sabía que esto venía como de arriba, ¿no? Sí. Entonces se le apareció su jefe y le dijo, ¿por qué me haces este palacio? ¿Por qué? Dice, ¿ves cada una de estas hormigas? Dice el otro, sí, cada una de estas hormigas fue una persona como tú. Le dijo, y para ahí vamos todos. Entonces, yo opino igual de que hay que ser empáticos porque no sabes si la siguiente vida va a ser un pez, va a ser una araña, va a ser un animal y si los hacemos sufrir, pues nos va a pasar lo mismo a nosotros. Eso al menos creen, que estamos reciclándonos a través de distintos animales. Sí, pues hay que estar uno, te digo que hay que tratar de respetar a los animales y que si cuando tiene uno comer, pues estar
estar ahora sí que francamente agradecido, que dices, te comes un pescadito y dices, ay, qué rico, gracias a Dios, un animalito que sacrificaron, pero pues hay que ser más conscientes, pues, más conscientes de todo esto. Y hay que adoptar, no comprar. Los animales más cariñosos que he encontrado en mi vida son los perritos que nadie quería y que adoptaste, son los que te dan más amor, como que entienden ellos las dificultades que han tenido en distintas casas y te dan muchísimo amor. Ahorita tenemos Cookie, que ya se las he presentado, fue una perrita ya que adoptamos, ya grandecita, que no la querían y no vieran que esa perra nos da puro amor. Es como que te lo agradecen más. Y así hemos tenido perritos que no querían y que no tenían nada fuera, no eran valuados por lo que eran, y ellos te recompensan con mucho amor. Así que adopten también si es posible. Sí. Pues vamos a despedirnos. Muchas gracias. Ni cucarachas ni moscas. Pues dice, pues la verdad que podemos regresar a ser de lo más bajo a volver otra vez a evolucionar. Hay que recordar que nada es mayor que nada. Como decían aquí en British Columbia, estamos en el mismo tren todos, estamos en la misma barca. Nadie es más que nadie. No somos más que un perro, un oso no es más que nosotros, no somos más que una ballena. Fuimos creados por el Creador y todos somos lo mismo. Así que nos debemos respeto a todos como seres humanos. Sí. Pues, bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias. Y espero les haya gustado este programa. Que pasen muy buenas noches a todos ustedes. Y esto es... El show. El show. Denle un beso a sus perritos y si no, adopten un gatito. Y cuéntenos sus historias paranormales con sus animales siempre aquí en el canal de los monjes o en los comentarios.